respuesta de su parte, es público que él ha mantenido la posición que ha sostenido durante todo este tiempo, pero es mi deber como venezolana, como una persona que lo ha conocido, como ha sido, pues, como crecí a su lado, es tratar de llegar a ese ser humano que yo sé que en algún momento Dios puede tocar su corazón y que puede iluminarlo en tomar las decisiones correctas. Doña Luzmila, su primo Vladimir Padrino está ahí por chavista, por madurista o por una convicción democrática. ¿Qué lo hace estar ahí? Bueno, yo estoy segura de que, conociéndolo como lo conozco, sé que él tiene convicciones chavistas. Desde muy joven, él simpatizaba con Hugo Chávez Frías, y eso no me extraña. Pero una cosa es que tú tengas una convicción. Tenemos como un ejemplo al presidente de Chile. Él tiene convicciones políticas, filosóficas determinadas, y eso no quiere decir que tú no puedas ver lo correcto, qué es lo que tú debes hacer y cómo debes respetar. Como militar que juraste lealtad a la bandera y al pueblo de Venezuela, debes también entonces garantizar la paz y el respeto a lo que el pueblo decidió, a lo que el soberano pueblo decidió el 28 de julio. Doña Luzmila, ¿cómo recuerda usted esos inicios de la simpatía de Vladimir Padrino López con las ideologías de Hugo Chávez? ¿Vladimir, no Vladimir? Es que le digo Vladimir porque ella le dice Vladimir, y recuerdo que Hugo Chávez le decía Vladimir, no Vladimir, como estamos acostumbrados en Colombia. ¿Por qué la diferencia en el acento, doña Luzmila? Discúlpeme la bobada. Bueno, la familia sí lo llama Vladimir. Vladimir, y así lo llamaba Hugo Chávez. ¿Vladimir como Vladimir en ruso? Es Vladimir. Uh-huh. Es Vladimir, debe tener tilde en la I, o el acento está sobre la I. Sobre el general Vladimir Padrino López, doña Luzmila, usted cercana a él, prima hermana de quien hoy es vicepresidente de Venezuela y el comandante general de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Cómo comenzaron ese acercamiento y esa simpatía de Vladimir Padrino con Hugo Chávez y con sus ideas? Mira, en realidad yo no te puedo decir cómo comenzó. Nosotros solamente podemos ser testigos como familia de cuando la intentona, Vladimir no estaba de guardia en ese momento, y por eso él no terminó participando directamente en ese momento. En el golpe de Estado, dice usted, en el 2002. Correcto. Es correcto, él no participa porque él no estaba activamente de guardia en ese momento, pero él simpatizaba con eso y nos los expuso, nos los manifestó en ese momento, y nosotros pues ahí comienzan realmente nuestros debatir de pensamientos, no solamente míos, sino de mi padre, de muchos miembros de la familia que no simpatizábamos ni creíamos en lo que Chávez ofrecía en ese momento. Pero nosotros conocemos realmente de su respeto y lealtad en el 2002, cuando el 11 de abril sucede lo que sucede, que para ese momento pues Vladimir era allegado de Baduel, que era el ministro de la Defensa, del general Raúl Isaías Baduel. Eso es correcto. Sí. ¿Y qué hacía en ese momento? Bueno, gracias a ellos es que Chávez regresa. O sea, Chávez estaba preso en La Orchila, y allí hay un militar que, dicen quienes estaban allí, le perdona la vida literalmente a Chávez y regresa Chávez. Uh-huh. Sí. Y el señor Padrino, en ese momento, ¿qué rango tenía? El general Padrino en ese momento era ¿qué? ¿Coronel? Si no me equivoco, era comandante del batallón Bolívar. Sí, y ya jugado por Chávez. Sí, correcto. Sí, ¿usted ve al general Padrino hoy levantando las armas contra los millones de personas que votaron contra Maduro en las elecciones de julio? En mi profundo ser, no. Tengo la fe y la esperanza de que no, de que él no va a levantar armas contra el pueblo, y hago un llamado a él, a su corazón, a sus mejores recuerdos de la Venezuela en la que nosotros crecimos, en libertad, en paz,
que por favor permita que el pueblo continúe manifestando y defendiendo su libertad y que proteja y respete la decisión del soberano. Sí, doña Ludmila. Él ayer hizo un pronunciamiento que dijo que se cumpliría la voluntad del pueblo, y yo lo llamo a que lo que él está diciendo así se cumpla. Doña Ludmila, ¿usted recuerda cómo fue y cuándo fue la última conversación o la última vez que usted vio a Vladimir Padrino? Hace mucho tiempo, físicamente la última vez que lo vi fue en el año 2012 en Venezuela. Después de eso ya lamentablemente nosotros no pudimos regresar porque políticamente pues toda mi familia comenzó a manifestarse en contra públicamente, y eso nos trajo pues problemas por los cuales nosotros no pudimos regresar a Venezuela. Y en ese momento... No, perdóneme, María Camila, no me diga que la familia del general Padrino tuvo que salir de Venezuela por razones de seguridad. Nosotros ya yo estaba afuera, pero mi familia sí tuvo que comenzar a salir. Mi hermano, que fue el primero que comenzó a manifestarse en contra en el 2017, él no pudo regresar más a Venezuela. Hemos tenido inconvenientes en hacer eso por seguridad. ¿Y por seguridad por qué? Porque, tendrían ustedes que seguir a mi hermano y todas las manifestaciones que se hicieron, que hizo él públicamente, y ustedes podrían entender las razones. Pero ¿son miedos a lo que pueda hacerle el propio gobierno? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y usted cree que el general Padrino, que usted tiene la esperanza de que no levante las armas contra el pueblo, podría hacer algo contra su propia familia? No, yo no pienso que él pueda hacer algo contra su propia familia, pero sí las personas que lo rodean. Sí, pero él es el ministro de Defensa. Sí, pero no es la única persona que manda allí. Está Diosdado Cabello y están otros factores que también son peligrosos y poderosos. Doña Ludmila, ¿cómo se criaron ustedes con Vladimir Padrino? Ustedes son del estado Monagas, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué tan cercanos eran de chiquitos? Muy cercanos. Muy cercanos. Nosotros, mira, yo visitaba crecimos juntos, jugamos juntos, y por eso es que yo lo llamo, porque él sabe de qué manera crecimos como familia, con qué valores, y lo bonito que es poder crecer con tus primos, disfrutar de tu familia, de tus abuelos, que es lo que nosotros no hemos tenido. Nuestros hijos no han podido crecer, no han podido conocer a su familia, y eso es algo demasiado triste. O sea, cuando le digan hoy a Vladimir Padrino, allá está Ludmila hablando en un medio de comunicación en Colombia, él no va a poder decir quién es Ludmila. Ludmila es fascista de la extrema derecha. No, él no lo puede decir. Doña Ludmila, ¿en qué momento Vladimir Padrino decide tomar la carrera militar? Desde siempre. Él siempre estuvo llamado, tenía sus inclinaciones a eso. Inmediatamente que Vladimir se gradúa de bachiller, entra a la Academia Militar, a la cual yo solía visitar cuando él era aspirante a cadete. Lo acompañé durante toda su carrera militar. ¿Lo acompañé en qué sentido? En que lo visitaba, lo apoyaba. Sí. En Venezuela pasó algo muy particular, doña Ludmila, y es que un sector político de izquierda logró permear los cuarteles, y evidentemente hubo un trabajo de formación ideológica que lleva a que, entre otros, Hugo Chávez haya surgido de allí, y luego venga el fallido golpe del 92 y toda la historia que conocemos, en realidad. ¿Ustedes tienen presente en qué momento Vladimir Padrino en la Academia Militar empieza a ser llevado a estos grupos políticos de izquierda? No, honestamente no te puedo decir en qué momento comenzaron estas influencias sobre él. No tengo la certeza. ¿Su familia es una familia políticamente de izquierda, doña Ludmila? No. Sí. ¿Y está dividida alrededor hoy del tema Chávez y Maduro? Bueno, mira, mi familia, hablando de mis padres, mis hermanos, nosotros ninguno tiene ningún vínculo con el chavismo. Yo no puedo decirte
el resto de la familia de Vladimir cómo piensa o cómo se siente. Nosotros salimos de Venezuela hace ya tiempo. Yo salí en el 95, mis padres salieron en el 2008, entre el 2008 y el 2012, cuando ya la situación era insostenible. Y lo que sí quiero dejar claro es que no hemos tenido vínculos con el chavismo, ni simpatizamos con el comunismo de ninguna manera. Vale, pues queda esta constancia. Me alegra saludarla, doña Ludmila. Gracias, y gracias por el valor. Entiendo el sacrificio para ustedes desde adentro como familia del ministro de Defensa. Gracias a ustedes por la oportunidad, y Dios quiera pues que el mensaje en algún momento surte efecto, y que el ministro de la Defensa, con quien tengo una relación tan cercana, pues sea tocado por el Espíritu de Dios y que haga lo correcto en esta oportunidad, que es defender al pueblo. ¿Usted todavía tiene esperanzas de que eso pase? Yo nunca voy a perder la esperanza. Gracias, doña Ludmila. Le deseo un feliz viernes. Gracias, igualmente para ustedes. 8:11 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Ser feliz implica tener claro nuestro propósito de la vida. Conectar el corazón, la mente, con ese objetivo trascendental. Quien no sabe cuál es su propósito, quien no sabe para qué existe, quien no sabe por qué y para qué dice y hace lo que dice y hace, termina perdido, termina roto, termina sin poder gozar la existencia, sin poder disfrutar cada una de las acciones. Por eso en este momento yo quisiera invitarte a que hicieras un ejercicio de introspección y te preguntaras cuál es tu propósito en la vida. Que lo pudieras escribir y que desde allí vivieras, para que tus fuerzas interiores, tus valores, tus creencias, tus opciones de vida estuvieran alineadas y te impulsaran a vivir en coherencia. ¡Ánimo! Tú eres una persona valiosa. Tú sabes. Si no pasa nada extraordinario, Colombia será uno de los pocos países que asistirá este viernes al ilegítimo acto de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta el 2031, en teoría. A pesar de que el ganador de las urnas el pasado 28 de julio fue Edmundo González Urrutia. A pesar de las crecientes violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro, el presidente Gustavo Petro insistió en su decisión de avalar la continuidad de la dictadura en el poder, al delegar al embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, para la ceremonia de hoy. Las posturas de Colombia han sido tibias y contradictorias frente a la dictadura de Venezuela. Incluso este jueves, mientras el presidente Gustavo Petro defendía vía redes sociales a Maduro, asegurando que la detención de María Corina Machado había sido fake news, el canciller Luis Gilberto Murillo leyó un comunicado en el que intenta justificar la postura diplomática de nuestro país. Rechaza por un lado las violaciones a los derechos humanos, pero no tiene el valor de responsabilizar al régimen venezolano de esas actuaciones. Dice que no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio, es decir, tampoco reconoce el triunfo de Edmundo González, pero no explica la presencia del embajador Rengifo hoy en el besamanos de posesión de Maduro, y justifica la decisión de mantener relaciones con Venezuela porque, según dice, estas deben ir más allá de los ciclos políticos, y dice que lo fácil sería romper relaciones y cerrar fronteras, sin darse cuenta que quien cerró fronteras hoy fue Esta el régimen Blue, de... Más que Radio. 8 de la mañana, 14 minutos. Atención, trino largo, Felipe, del presidente Gustavo Petro. Largo quiere decir, estos son 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 párrafos. ¿Usted está seguro que es un trino? Parece un ensayo. Bueno, ensayo del presidente Gustavo Petro. Yo quiero saber, padre Felipe, ¿cuánto se demora uno escribiendo? Estos son 2 páginas y media. Sí, es un ensayo. Escritas. Una pregunta respetuosa, ¿a qué horas gobierna? Escritas en un teléfono celular. El presidente Petro está escribiendo este trino largo esta mañana sobre el tema Venezuela, y hablando de por qué está haciendo lo que está haciendo sobre el tema de Venezuela. Ya lo van a escuchar, Felipe. Le sugiero, como
como suele pasar aquí, Felipe, no caiga en la trampa de que condenar a Maduro es automáticamente estar de acuerdo con los bloqueos, que al final de cuentas es lo que dice el presidente Petro, ¿no? Que si usted condena a Maduro es adicto a la sangre, que si usted condena a Maduro apoya los falsos positivos. Maniqueísmo puro. Y es que quiere una guerra de Colombia contra Venezuela. Que Hasta si allá lleva el usted- argumento. que si usted condena la dictadura es que, y ahí viene Una largo- simplificación de la realidad terrible, ¿no? lo que dice el presidente Petro esta mañana. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y en realidad este larguísimo mensaje en Twitter del presidente Gustavo Petro, de los párrafos que usted acaba de contar, son respuesta a un trino del mismo presidente Gustavo Petro, el que había puesto esta madrugada a las 12:30 de la mañana, cuando el presidente Gustavo Petro habló de la situación de Venezuela. Le voy a leer y le pido que me dé unos minutos para leerlo completo, porque esto es lo que está pensando hoy el mandatario colombiano de lo que está pasando en Venezuela cuando estamos a punto de vivir la nueva posesión de Nicolás Maduro. Empiezo. El trino dice así: las acciones contundentes de un gobierno contra otro es lo que hemos visto en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en el Líbano, en Yemen, en Ucrania y ahora como amenaza contra Panamá, Dinamarca, Canadá. Es el fin del derecho internacional y la justicia y el comienzo de la barbarie humana. Esas acciones no dejan sino heridas en los pueblos que duran por generaciones. He visto bloqueos económicos que condenan a pueblos enteros al hambre buscando su esclavitud, ponerlos de rodillas. He visto que han dejado millones de muertos, incluso centenares de miles de niños, mujeres y ancianos. Ha llevado a gobiernos colombianos a cometer crímenes internacionales, a bombardear territorios extranjeros, a traer instrumentos de espionaje ilegales, a asesinar fuera de nuestro territorio, a apoyar golpes de Estado en los países vecinos y en el propio. No hay elecciones libres bajo bloqueos económicos extranjeros. Un bloqueo es la máxima aniquilación del voto que deja de ser por completo libre. Es la máxima interferencia contra la libertad antes que las cadenas físicas suenen. Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionaran elecciones bajo bloqueo económico en América Latina. Y sigue el mensaje: los problemas en América Latina los debe resolver América Latina. Nuestra relación con el mundo debe ser en pie de hermandad y en pie de dignidad e igualdad. No me exijan, escribe el presidente Gustavo Petro, que ayude a bloquear un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre. No me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la más mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América. Finalmente, Néstor, en los últimos 4 párrafos, el presidente Gustavo Petro, en este mensaje sobre Venezuela, escribe: los que permitieron asesinar 6.402 jóvenes en Colombia, fusilados con balas oficiales, como a los Arcadios y a los Aurelianos, los que extendieron ese asesinato a los barrios populares de Bogotá en una noche triste de septiembre, herederos de aquellos que quisieron matar a Bolívar en otra noche triste de septiembre, los que condenaron las comunas populares al terror, los que dejaron que millones de campesinos fueran desplazados de sus tierras, no tienen autoridad moral para hablar de democracia. Parece que algunos adictos a la muerte quisieran que la sangre que vemos fluir en nuestro pueblo desde hace 100 años de soledad siguiera derramada por litros en el presente siglo y en los siglos que viene. Colombia no está condenada a la muerte, sino a la vida. Mi papel no es condenar a Colombia y América del Sur y el Caribe a la sangre, sino a la vida. El pueblo de Venezuela, libertario, soberano, ha luchado con nosotros al lado por libertad, no por cadenas. Ese pueblo debe decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos o la servidumbre de los pueblos. El esfuerzo de Colombia, si es invitada por el pueblo venezolano, es ayudar a que el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente, dice el mensaje del presidente Gustavo Petro sobre lo que pasa en Venezuela. Camila, gracias. Qué barbaridad, qué largura de mensaje, Felipe, pero bueno, es el señor presidente de la República. Sobra decir, Felipe, la importancia que tiene Néstor, en este día este mensaje. Néstor, ¿cómo se resumiría? Porque estos es un mensajes, sin saber qué dice. Yo quiero decir una cosita que a mí me llama la atención, porque es que
que esos mensajes eternos, largos del presidente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero coinciden con el auge de la inteligencia artificial. O sea, él puede, hoy en día con inteligencia artificial usted dice, incluya 2 referencias de 100 años de soledad, de los falsos positivos y de Latinoamérica, y haga un trino de 5 párrafos. Pues él lo hizo de más de 5, ¿no? Usted me está sugiriendo que el presidente Petro escribe sus mensajes. Es que me parece, él nunca fue escritor. No, y hay un detalle, y es que este trino larguísimo, este ensayo no tiene errores ortográficos. Eso iba a decir. Por eso. Miren que coincide no lo escribió el presidente Petro porque no tiene errores de ortografía. No, son datos y hay que darlos. El auge de la inteligencia artificial. Y yo le complemento, Néstor, no entendí nada, no sé cuál es la posición del presidente Petro. Y claramente me atrevo a intuir que anoche tuvo tiempo para ver en Netflix 100 años de soledad. Mire, si usted me apura un poquito, yo le digo nuevo, usted me dice, Héctor, ¿qué tiene esto de nuevo? Yo le voy a confesar nada, absolutamente nada. Yo no sé bien. El presidente está, digamos, en la tesis de la no intervención, pero Héctor, pues ya. El presidente se vuelve a echar la teoría de que quienes estamos contra la dictadura de Venezuela, estamos de acuerdo con el bloqueo y estamos con los falsos positivos y participamos en la noche septembrina cuando se quiso matar a Simón Bolívar. ¿Qué otro delito es el que bueno, el bombardeo a Raúl Reyes, el espionaje, porque yo creo que incluye que mete a Pegasus. El presidente. Pero devela una cosa del presidente, Néstor, que yo creo que es su mayor defecto, que es que pues todo lo ve en blanco y negro, claro, no hay matices. Entonces usted o está conmigo o está contra mí. Si usted está en desacuerdo con Maduro, usted es uribista. Ergo es uribista. Y ergo estuvo de acuerdo en que hubiera habido falsos positivos, que tampoco es cierto. Hay personas que pues son partidarias del presidente Uribe y tal, pero nunca estuvieron de acuerdo con que hubiera violaciones de derechos humanos en la ejecución de la política de seguridad democrática. Ese es el problema. Yo creo que aquí estamos en la pepa de cuál es el problema de Petro, digamos, por qué es que con Petro pasan las cosas que pasan, porque Petro parece tener un problema fisiológico, que es que no ve sino en blanco y negro, no ve matices, no ve opciones, no ve posibilidades. Y aquí hay muchas, en este caso, en el caso de Venezuela. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que digan, bueno, la verdad es que el problema fundamental lo tienen que resolver los venezolanos y no los gobiernos extranjeros. Pero pues de ahí a que pasemos a que también tengamos que ser indiferentes con una dictadura sanguinaria como la de Maduro, pues no, tenemos que cuestionarla, tenemos que criticarla, tenemos que apoyar a los que la quieran tumbar, etcétera. Con este criterio del presidente, yo no sé si alguien le ha dicho, y entonces, ¿por qué Boric en Chile sí es capaz de reconocer que lo de Maduro es una dictadura? Es que Felipe, nadie le está diciendo, ni a mí se me ocurriría decir, hay que romper relaciones con el gobierno de Venezuela. Yo estoy de acuerdo que hay que mantener relaciones diplomáticas, cualquiera que sea el gobierno de Venezuela. Es que nadie está diciendo que hay que declarar la guerra a Venezuela, pero sí hay que sentar una posición política. Pero uno no y hay puede, que dejar claras las cosas. Validar la tiranía porque el tirano me resulta afecto. ¿Qué me llama la atención? Que en ese trino no hay una sola alusión. El demócrata, porque él dice que es un demócrata, no se pronuncie sobre la violación permanente de los derechos humanos del dictador. Por eso, Felipe, es que en ese trino ¿es o no es demócrata? En ese trino no hay una sola crítica al régimen de Nicolás Maduro. Ni una. El presidente Petro atribuye que no hubo elecciones libres. Entre otras, el pueblo se pronunció el 28 de julio y se pronunció para que ganara Edmundo González. Así el presidente no lo quiera reconocer. Pero el presidente le atribuye todo al bloqueo económico de Estados Unidos. Pero lo del bloqueo económico es una excusa para justificar el robo de las elecciones de Maduro. Lo cual no es cierto, Néstor. En mayo, y estoy viendo aquí la prensa de mayo del año pasado, incluso el nuevo Herald, el Miami Herald y todos los periódicos que titulan artículos diciendo el gobierno de Joe Biden ablanda las sanciones contra Venezuela. Dejan libre no solamente a Alex Saab, que hoy es el flamante ministro de Industria, el corrupto Alex Saab, sino que además autoriza a Chevron para que explote petróleo con Venezuela.
Sí. Néstor, pero es que Álvaro, señor, la cuenta, iba a decir Álvaro, para quien quiera opinar sobre la posición de Colombia, que el trino de esta mañana del presidente nos da la oportunidad de evaluar impacto, causas y consecuencias en la posición de Colombia. Hoy, el día en que vuelve a ser presidente, se vuelve a posesionar Nicolás Maduro. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Estamos en el canal de YouTube acompañándolos desde muy temprano. Álvaro, señor. Esto no es muy novedoso, es el mismo eterno juego de la polarización dirigido a la política interna. Yo creería que Petro lo que está diciendo es, si me están, a pesar de que Colombia tiene una posición mixta frente a Venezuela, está condenando que no hubo elecciones libres, pero no quiere romper relaciones, y a pesar de eso me dicen cómplice de Maduro, y no reconocen ningún matiz, pues yo tampoco les voy a reconocer ningún matiz, y les voy a llamar también cómplices de lo contrario, de las sanciones y de todo lo que menciona ahí. El eterno juego de la polarización. Como la oposición no le reconoce matices, él responde. Pero es que esto no es de la misma manera. Decir que en Venezuela hay una dictadura, Néstor, Álvaro, eso no es un tema de oposición. Néstor, yo veo una. No es un tema. Lo que pasa es que una cosa es decirlo nosotros y otra cosa es un gobierno. Tiene que usar un lenguaje más ambiguo porque tenemos una relación muy compleja. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno, pero internamente fracasa porque políticamente nadie le reconoce esa ambigüedad. Entonces recurre a la polarización, a responder de la misma manera. Yo sí veo algo mucho más que la polarización interna. Si usted mira con detalle el ensayo, como lo llamó el padre Linero, de Petro, hay clarísimas referencias a Estados Unidos, pero timoratas. Todas son, es decir, cuéntele 6 o 7 referencias a Estados Unidos y a Trump sin nombrarlos. ¿Sí? Es una forma timorata de tratar de meterle pues un pleito a Estados Unidos en este caso. Mire, habla de lo de Irak, habla de lo de Siria, habla de lo de Gaza, habla de los bloqueos. ¿Quién hace los bloqueos? ¿Colombia tiene bloqueado a Venezuela? Nada. ¿Quién se metió en Irak? Estados Unidos. Pero tampoco es cierto, Aurelio, es cierto que Estados Unidos tenga bloqueada hoy la economía. Le sigo leyendo. Por supuesto. Biden suaviza sanciones a Maduro. Saca a su sobrino de la lista negra del Tesoro. Pero él cubre. Levantaron, Aurelio, como usted lo sabe, las restricciones financieras. Claro. Están negociando el petróleo de Venezuela. Claro, ahí él cubre ese flanco. Entonces dice, las codicias petroleras. Mira, ahí lo dice en el trino. Entonces, yo creo que él, hay una referencia incluso a lo de Panamá, a lo de Groenlandia, etcétera, ahí en el trino. Pero inclusive, entonces, y a Dinamarca. Iba a decirle esto, inclusive si hubiera bloqueo de Estados Unidos, ¿usted cree que el bloqueo de Estados Unidos invalida más de 7 millones de votos que sacó Edmundo González en las elecciones? No, por supuesto que no. Porque el cuento del bloqueo es a la larga para llevarnos a la conclusión de que Edmundo González no ganó las elecciones. Claro, y que las elecciones no fueron libres. Y Edmundo González es el ganador. Sí, pero fíjese usted, si usted asume el tácito de que Estados Unidos es el de los bloqueos, las elecciones no fueron libres porque Estados Unidos tiene bloqueado a Venezuela. A mí me parece una posición timorata y tibia de Petro. Pero además, ¿por qué no menciona? No le veo nada de tibio, es una posición. Si va a hablar contra Trump y si va a hablar contra Estados Unidos, que lo diga con nombre propio, pero que no comience con rodeos y con indirectas y vaya de frente. Es una defensa abierta del régimen de Nicolás Maduro. Andrés, lo escucho. A ver, opiniones sobre ahí no hay nada de tibio. Es que acaba de poner el señor presidente. Andrés. En medio de ese mensaje tan largo y con toda esa mezcolanza de temas, a mí me parece que hay 2 mensajes, 2 argumentos que están ahí muy claros, muy bien definidos y que hay que observar con mucha atención. Uno es ese del bloqueo. El presidente lleva un rato tratando de posicionar la narrativa de que Venezuela es víctima de un bloqueo económico y que en ese sentido pues no hay nada que hacer y todas las cosas que ocurren en Venezuela se explican únicamente por el bloqueo económico, entre ellas la presencia de una dictadura en el país. Entonces eso es simplemente tirar la toalla y decir, no, pues es que la culpa de todo finalmente la tiene el bloqueo económico. Y en segundo lugar, Néstor, es que un mensaje que pues termina favoreciendo mucho al régimen actual, es decir que todos los que están pidiendo salida democrática y respeto por las elecciones del 28 de julio, están pidiendo guerra contra Venezuela, bombardeos, guerra como la de Irak, Gaza, en fin, todo eso. Si usted se pone a ver, en el fondo son 2 mensajes que son bastante favorables al régimen, no de manera frontal,
no de manera directa, pero son bastante favorables al régimen porque es excusarlo con la teoría de que Venezuela es víctima de un bloqueo económico y caracterizar a todos sus críticos como gente que está pidiendo que bombardeen el país. Entonces, insisto, el presidente hoy sigue en la línea de sutilmente posicionarse ya abierto, de manera más abierta. Pero además un tercer argumento, Andrés, y es que iguala al pueblo venezolano al gobierno, o sea, ignora a la oposición. En ese trino, el presidente Petro, lo que está diciendo el pueblo venezolano, que luchamos con él por la libertad, y el pueblo venezolano, y homogeniza al pueblo venezolano como si el pueblo venezolano y el gobierno venezolano espurio de Maduro hoy fuera representante legítimo del pueblo. O sea, ahí lo está igualando e ignorando a la oposición y a los derechos políticos de la oposición. Consuelo, alguien que le diga al presidente Petro, es una lástima. Alguien que le diga que hay grandes petroleras norteamericanas que están hoy en el tema de la exploración del petróleo. Chevron, Halliburton. Hay muchas empresas texanas, la mayoría, que están negociando petróleo producto de licencias de particulares, que es lo que permitió el presidente Pero Biden. Néstor, me parece una lástima que el presidente tire por la borda el enorme esfuerzo que hizo el canciller para producir un comunicado pues razonable, digámoslo. Uno puede estar o no de acuerdo con el comunicado del canciller. En general a mí me parece un comunicado razonable, sopesado, que dice lo que yo creo que la mayoría de los colombianos quiere que diga, que esas elecciones pues no dieron garantías a la oposición y que no se pueden reconocer sus resultados, que hay que rechazar la violación de los derechos humanos y en particular las detenciones arbitrarias que ha habido en estos días, y en fin, las 3 o 4 cosas que dijo el canciller con tanto esfuerzo, porque hacer un comunicado como el del canciller es esfuerzo, porque toca sopesar cada palabra, tratar de pensar qué consecuencias se produce con cada afirmación y con cada frase, para que el presidente se lo tire de esta manera. Eso francamente me parece que es, pues primero muy triste, pero segundo para los ciudadanos colombianos sí muy difícil, porque yo termino sin saber cuál es la postura del gobierno, la del canciller, que me pareció razonable, o esta cosa que hace el presidente. Héctor, la posición del canciller de anoche y la del presidente Petro de esta mañana, la verdad es que no son tan diferentes. Ambos dicen lo mismo. Son tibias, en mi opinión. La posición del canciller Murillo sigue siendo tibia. No condena en ningún lado de su pronunciamiento, no hace alusión al régimen de Venezuela ni al gobierno de Venezuela. Habla en genérico de las violaciones a los derechos humanos, como si en Venezuela también la oposición violara los derechos humanos. Las cosas, perdóneme, hay que llamarlas por su nombre. Los derechos humanos los violan los gobiernos. Pero tiene que decirlo, ¿por qué les da miedo? ¿Por qué les da miedo decir las cosas por su nombre? ¿Por qué no mencionan al régimen? ¿Usted cree que las violaciones... la gente incurre mucho. Héctor, perdóneme, ¿usted cree que las violaciones de derechos humanos de Venezuela comenzaron ayer, antier? No, yo llevo aquí diciendo toda la semana que llevamos 30 años en una dictadura, por eso no entiendo por qué dice que el golpe a la democracia de Venezuela y no sé qué. Si en Venezuela no hay democracia y que la constitución venezolana, ¿cuál constitución de Venezuela? Desde 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, dice en su artículo 16, donde no hay separaciones de poderes no hay constitución, y en Venezuela pues no hay separación de poderes hace 25 años. Eso no es una constitución, ni Maduro se va a posesionar como presidente por un periodo de 6 años, ni nada. No, hay una dictadura, las dictaduras no se eligen popularmente, no tienen término y no se sabe cuándo terminan, no tienen inicio y no se sabe cuándo terminan. En fin. Explíqueme esta incoherencia, Néstor, de lo que dice el canciller. Colombia ha decidido mantener relaciones con Venezuela, lo que no significa un aval a los resultados electorales. Pues claro que significa. No, es que el canciller, el comunicado, el canciller está tratando de independizarse de la posición ideológica de Petro frente a Venezuela, y entonces saca un comunicado. Coincido con Héctor, que es raro que coincidamos, bastante mesurado, bastante diplomático, bastante bien pensado, y sale el presidente de la República y tenga,
Entonces el canciller, yo la verdad le digo, ¿qué sigue haciendo? ¿Qué sigue haciendo el canciller en el gobierno? Qué falta de vergüenza, de dignidad, de autorrespeto. Sí, pero uno supone, que el comunicado del canciller en semejante momento fue consultado con el presidente. Me parecería muy raro que el canciller haga un comunicado en este contexto sin que el presidente lo sepa. Mire la incoherencia que hay en el gobierno. Mire la incoherencia. Miren esta historia, esta ayuda. No será esta la primera desautorización del presidente. Pero mire, será la última donde se sigas poniendo. Escuche esta línea de tiempo, Felipe. El presidente Petro ayer a las 3:30 de la tarde escribe su mensaje diciendo el reino o el imperio de las fake news, desmintiendo la detención de María Corina Machado. Y a los 5 minutos hay un comunicado de Cancillería, que no es el de Murillo anoche, condenando el asedio y el acoso del régimen de Venezuela contra María Corina Machado. Entonces, ¿usted me explica quién está manejando las relaciones internacionales? Yo sé que hay un cortocircuito, solo que no, a mí, Héctor, a diferencia suya, ni me sorprende ni me parece novedoso. Cortocircuitos entre el presidente y el resto del mundo. Entre el presidente y el resto de su equipo de colaboradores. Pero fíjese que el galimatías ha llegado a tal extremo que hoy no sabemos realmente cuál es la posición del gobierno de Petro frente a las elecciones en Venezuela. Es que esto se volvió un enredo. ¿Qué parte le explico? A ver, que no reconocen el resultado, que creen que porque había bloqueo de Estados Unidos no hubo elecciones libres, y que en consecuencia no reconocen ganador. Pero van a la posición de Nicolás Maduro. No, es decir, aquí hay una seguidilla, una saga de inconsecuencias y de opiniones de un lado y de otro, que voy ya realmente ningún colombiano, por informado o desinformado que esté, puede decir cuál es la posición de Colombia frente al tema de las elecciones en Venezuela. No hay posición. Yo le puedo resumir qué opino yo de ese comunicado de la Cancillería colombiana, utilizando un término que le encanta a Diosdado Cabello, que es guabinoso, que está además término muy venezolano. Guabinoso quiere decir tibio. Guabinoso quiere decir para un lado y para el otro. Eso ahí usted maneja para un lado y para el otro. Según el diccionario, como pisando huevos. Según el diccionario de americanismos, para describir a una persona que evita tomar decisiones o asumir responsabilidades. Es guabinoso ese comunicado. Ese es un halago, me imagino, para un comunicado de una cancillería en una situación tan tensa. No, precisamente. Porque claro que yo me imagino que es un halago, porque es que cuando representa un pueblo sopesar, que en el como yo lo dije cada palabra, 4% está en desacuerdo con que Nicolás Maduro se posicione hoy. Y seguramente quien hizo el comunicado también está en desacuerdo. Es que hoy no se posesiona Maduro. Maduro es gobernante de Venezuela hace tiempos. Si no se posesiona, entonces ¿por qué va el embajador al acto? Porque hay tanta sigamos usando. Pero ¿por qué me preguntan a mí? Yo no tengo ni idea. No sé ni cómo se llama el embajador de Venezuela, de Colombia en Venezuela, no sé ni cómo se llama. Y las veces que lo he oído me parece que es un torpe el embajador. Entonces no me ponga a responder por una cosa que yo no tengo que responder. Pero pongámonos de acuerdo en esto. Hoy es el día en que se protocoliza el robo de las elecciones de Maduro, porque hasta hoy llegaba el mandato de Maduro. Llámelo como quiera. Maduro no tiene mandato legítimo nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Eso es caer en la trampa del lenguaje. Que Guaidó no era nada. Entonces, si no había presidente, si no era Maduro, si no era Guaidó, ¿quién es el presidente de Venezuela? Hay un dictador, no hay un presidente, y hay muchos países del mundo en lo que hay son dictadores y no presidentes, y no tienen periodo presidencial. Pero ¿por qué no lo plantea al revés? ¿Por qué no lo plantea al revés? Lo que pasa es que plantearlo como un desconocimiento a Edmundo González, es decir, no lo plantees como un reconocimiento a Maduro, plantealo al revés, plantealo como un desconocimiento a quien ganó las elecciones 70-30, Néstor, fue una manduquera, está desconociendo las elecciones como tal. Es que a mí no me parece un reconocimiento a Maduro, me parece que está haciendo lo contrario. Voy a entender más fácil. Es que exactamente eso es lo que está haciendo, padre. Exactamente eso. Es decir, al decir que las elecciones, al decir que las elecciones de Venezuela son inválidas, que es lo que en el fondo está diciendo sin usar esa palabra, está desconociendo la victoria que está aprobada en actas de Edmundo González. Y de esa manera trata de quedar bien con Maduro y con Diosdado, y trata de no quedar tan mal con el resto del mundo, que es una posición que le está costando trabajo al presidente, y que probablemente en medio de esas dificultades es que lo vemos
que cuando reacciona en caliente y cuando no lo piensa tanto, su corazoncito delata dónde están más sus simpatías. Pero yo tengo una pregunta porque estoy un poco perdido. ¿Qué de todos estos últimos trinos del presidente Petro le sorprende? Felipe, nada, pues usted sabe perfectamente, esas son las preguntas capciosas cuya respuesta usted la conoce mejor que nadie. Nada, el presidente, bueno, aquí alguien... ¿Cuál es la sorpresa de que Petro tenga su corazón en la izquierda, de que Petro tenga su corazón en Nicaragua, en Cuba, en Rusia? Que él se ha declarado un demócrata, esa es la sorpresa. Felipe, es que hay un tema, y le repito, Gustavo Petro se hizo elegir con una bandera que decía que él marcaba una distancia con Nicolás Maduro. No, claro, y también iba a ser el cambio y no iba a haber corruptos en el Yo gobierno. creo que ahí sí hay un elemento importante para analizar. Porque yo creo que mucha gente votó creyendo. Felipe, ¿cuál es la sorpresa? Usted estaba al lado mío cuando Gustavo Petro, candidato, vino a esta cabina. Aquí, claro, ahí estábamos. ¿Dónde estaba Aurelio? ¿Dónde está Aurelio hoy? Sí. Y yo le pregunté, a la izquierda. Y yo le pregunté. Pilas, Aurelio, ahí con esa silla. Y yo le pregunté, sí, esa silla. No, yo no soy castrista como todos los que llaman ustedes de izquierda. Yo soy de una izquierda distinta a la Felipe, no me preocupe por eso. Deja hablar al señor director. Le pregunté en ese momento a Gustavo Petro sobre sus elogios a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Y el video está ahí. ¿Eso fue en el 18 o en el 22, Néstor? ¿Se acuerda que usted casi saca un ruple de publicaciones de Twitter? Y él me dijo, más o menos, lo voy a parafrasear, dijo, Morales, eso que usted está diciendo no es cierto. Hola, Camila, busquémoslo. Me busque ese video, por favor. Que yo creo que hoy puede ser un momento interesante para revivir. Tal vez ahí no fue cuando dijo que yo seré el peor enemigo de Maduro. No sé, algo parecido. No sé, ya lo rescató. Pero él sí habló siempre. Y él me dice, lo que sí sé, Felipe, él me dice, eso que usted está diciendo no es cierto. Y yo le saco, cuando yo hago aquí preguntas, como usted sabe, yo le saco las 14 páginas que tenía en ese momento de trinos elogiosos de Gustavo Petro a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. ¿No? Y entonces él pasa por encima de eso. Pero se diferencia con la cosa petrolera. Acuérdese, ya sabíamos. Es que yo no soy del petróleo como ellos. Esa fue candidatura presidencial cuando enfrentó y perdió con Iván Duque. Ya sabíamos en el 2018 para dónde iba esto. Así que lo que está pasando. Claro, Néstor. Vean esto, yo voy a decir una cosa irrespetuosamente. A mí no me sorprende, Felipe. Sí. Coger al presidente Petro en una verdad es imposible. Es imposible. Sí, si me ayudan los oyentes, rescatamos el video porque ha sido eso lo han repetido muchas veces en redes sociales. Vamos a la Plaza de Bolívar, la de Caracas, porque en la Plaza de Bolívar en Caracas, Felipe, al lado está la Asamblea Nacional, en donde comienza dentro de pocos minutos, allí es una hora más, 9:42 en Venezuela, en la Plaza de Bolívar. Están en este momento los militares, los policías que custodian la zona esperando el comienzo del acto de posesión del dictador Nicolás Maduro. Lo que pasa es que Maduro se posesiona hoy y quedará convertido a ojos de los venezolanos como en un presidente constitucional para ellos, con las reglas que ellos diseñaron. Allí en el centro de Caracas a esta hora, otro periodista de Blue Radio, Oscar Pineda. Buenos días, Néstor. 22 grados centígrados acá en Caracas y la ciudad capital amanece con 10 avenidas cerradas y fuertemente custodiadas por efectivos de la Guardia de Honor Presidencial y además de eso por efectivos de inteligencia. Muchos más vehículos de orden público y muchas tarimas también de las que normalmente se ven en este tipo de actos. Néstor, te cuento que los accesos al Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea Nacional, están cerrados totalmente. Solo pasan vehículos de las delegaciones diplomáticas que van a asistir a la juramentación de Nicolás Maduro y algunas motos y carros de la Policía Nacional o de los cuerpos de seguridad. Néstor, mira, el perímetro de seguridad es muy amplio. Avenidas como La México, Universidad, Urdaneta, están totalmente cerradas. Incluso nosotros los periodistas tuvimos que pasar a pie para estar en los alrededores de la Asamblea y también estar dentro de la Asamblea Nacional. Fíjate que yo tengo encima un bolso, Néstor, y tuve que pasar por 2 controles de seguridad, además de mostrar mis credenciales, me permiten el acceso, pero si yo tenía, por ejemplo, en el bolso cubiertos porque tenía conmigo comida, no me permitían ingresarlo. Si tengo conmigo, por ejemplo, algún tipo de envase con agua, con algún líquido, no me permitían tampoco pasarlo. Entonces vi a muchas personas que le estaban permitiendo el acceso a la Plaza Bolívar, restringiéndole el acceso o diciéndole que podían pasar, pero simplemente quitándole ese tipo de implementos porque se consideraban
armas blancas. A esta hora estoy en la Plaza Bolívar, Néstor, como lo has dicho, y está totalmente cercada. Veo que la plaza no está llena todavía. Muchos funcionarios, muchos trabajadores de la administración pública pues están acá con camisas alusivas al gobierno de Nicolás Maduro, algunos periodistas también dándole cobertura, algunos, te digo algunos porque no todos hemos podido tener acceso a este punto de la ciudad, algunos canales de televisión nacional, medios internacionales también dándole cobertura y fotoperiodistas, Néstor. Sí. ¿De qué color es su cartera, su bolso, Oscar? Hoy mi bolso es negro, Néstor. Sí. No es azul. No vaya a llevar carteras azules hoy, que están mal vistas. Tal cual. Y fíjate, Néstor, también otra cosa que quería destacar es que este perímetro que vemos acá en la Plaza Bolívar de Caracas impide el acceso visual incluso con el Palacio Federal Legislativo. Han tendido una especie de lona negra de aproximadamente unos 3 metros de alto que desde la Plaza Bolívar impide tener visual completa de quiénes son los funcionarios que van llegando, cuáles son las autoridades que van pasando. Solamente veo, en este caso, a las afueras del Palacio Federal Legislativo, a los efectivos de seguridad de la Guardia de Honor Presidencial. Ahorita están haciendo ensayos para lo que será el recibimiento de las autoridades, que se tiene previsto, Néstor, que a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, comience esta actividad, según lo que dijo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Veremos si se cumple el único punto de agenda hoy. Sí, si están conectados, Felipe, ustedes al canal de YouTube, pueden ver las imágenes en directo en esa plaza, se llama Plaza Bolívar. La estatua, el monumento es el Bolívar, el bellísimo Bolívar cabalgando. Bolívar, en cuyo nombre se han cometido en la historia de América Latina tantos desafueros, tantas satrapías. Maduro debe pasar por esa Plaza de Bolívar. Oscar, ¿quién debe pasar por allí para entrar a la Asamblea de Venezuela? Néstor, justamente al lado de la Plaza Bolívar van a pasar, en este caso, diputados de la Asamblea Nacional. Son más de 250 los diputados que forman parte hoy de la Asamblea Nacional. Ellos no van a cumplir con un proceso de registro ni acreditación, simplemente ellos con el carnet. He visto algunos que pasan identificándose ante los cuerpos de seguridad, les dan acceso de manera directa. El presidente Maduro llegará por otra calle a la cual no tengo acceso. De hecho, hace minutos te describía que hay una lona alta, al menos unos 3 metros de alto, color negro, que impide la visual incluso de cuáles son hasta los vehículos que llegan. Sin embargo, el canal del Estado tiene instaladas varias tarimas en este espacio. Entonces, esas tarimas tienen audio, tienen pantallas, y al momento del recibimiento pues lo veremos acá, aunque lo ideal sería que nosotros tuviéramos esa visual directa de las autoridades que vayan ingresando. Digamos, las autoridades del Poder Ejecutivo, bien sea el presidente, la vicepresidenta, llegarán por otro punto, mientras que los parlamentarios sí pasarán por la Avenida Bolívar, bajando desde la Avenida Urdaneta. Son aproximadamente un tramo de 100 metros, que para nosotros los periodistas está custodiado, que para nosotros los periodistas pues hay 2 puntos de acceso que nos impiden incluso entrar con bolígrafos. Por ejemplo, para quienes tomamos nota en nuestras libretas, no podemos tomar notas hoy, al menos con los bolígrafos. Yo tuve que dejar mis 2 bolígrafos en el control de seguridad afuera, así que estaremos acá. Vale, gracias, Oscar, desde la Plaza Bolívar en Caracas. Son las 8 de la mañana, 48 minutos. Felipe, sin mucho trabajo, muchos oyentes me envían el video. Esta entrevista que usted va a escuchar, le voy a poner solamente un minutico, y le agradezco la ayuda de memoria, Felipe. Fue hecha el 23 de mayo de 1918. 2000. Yo que dije 1918, 100 años después. 2018, no. Me peleé solamente por un siglo. Nada más. Por lo de 100 años de soledad. Año 2018, Felipe. Se sentó aquí a mi mano izquierda Gustavo Petro, candidato presidencial. Y le agradezco la ayuda de memoria, porque este video, que ha sido viral desde entonces, 2018, estamos en el 2025, pues lleva 7 años circulando. Sí. Hoy vale la pena escucharlo, Felipe, porque el presidente, en ese momento, yo le pregunté por qué apoyaba a Chávez y Maduro. Y él me exigió respeto, me dijo que no era cierto. Esta fue una conversación tantos años antes, rescatada hoy a propósito de la posesión de Nicolás Maduro, acto al que envía delegado el señor presidente Gustavo Petro. Más lo conoce usted, o más lo conoce el señor Uribe, o más lo conoce el señor Santos, que
que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por su práctica política. Me parece un tipo incapaz, con falta absoluta de capacidad. Hay diferencias entre Maduro y Chávez, claro. Y hay diferencias al interior del periodo de Chávez, claro. Una cosa son sus primeros años pluralistas, puestos al referéndum electoral permanentemente. Y otro es la época en que él decide acercarse al modelo cubano. Y yo señalé en el momento las diferencias. Por eso yo exigí que Venezuela no se retirara del pacto americano. ¿Por qué? Porque el pacto americano son los derechos fundamentales de la política y de la sociedad. Esta es la declaración. No, pero necesito, Camila, el audio, donde yo le pregunto, no, es tan amable el audio de la entrevista del presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato Gustavo Petro, donde él me dice y me exige respeto, por favor. El audio completo. Sí, el audio completo de la entrevista, por favor. Hay un vallenato que dice, como cambian los tiempos, y no, pero nos damos cuenta. Pero ahí... El modelo cubano, ¿no? Pero ahí, Néstor, sí quedan muy claras las diferencias en ese momento entre lo que decía el Gustavo Petro candidato en 2018 y lo que terminó haciendo como presidente en el año 2024. Claro, pero además dice que le produce profunda desconfianza a Nicolás Maduro, que es un incapaz y que es muy inferior y seguro. Seguro, ahora también es distinto ser candidato que presidente, ¿no? Y se desmarca de la izquierda del modelo cubano, que es lo que hemos venido diciendo aquí esta mañana. Una cosa es la izquierda y otra es el modelo cubano. Ahora se plegó Petro. No, él está hoy defendiendo, es uno de los principales defensores de Miguel Díaz-Canel y de Cuba. Por eso yo insisto que la impronta de Díaz-Canel es determinante. Bueno, ha hecho más de 70 viajes, ¿no? Yo sí creo que entendiendo que una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente, y que los políticos son los políticos, aquí hay... La política es dinámica. Pero evidentemente lo que está diciendo es contrario a lo que piensa. Es decir, y yo sí creo que hay un sector de la población que puede sentirse engañada, defraudada, porque, él no apoya a Maduro y llega a la presidencia y se apoya a Maduro. Bueno, ahí hay unos elementos. Pero lo mismo pasó con los créditos. Lo mismo pasó con los créditos del ICETEX. A tomar medidas contra la oposición. Cuando Maduro encarcelaba a miembros de la oposición, usted apoyaba a Maduro. Cuando Maduro estaba cerrando medios de comunicación, usted apoyaba a Maduro. Cuando Maduro estaba expropiando empresas, usted negaba que hubiese desabastecimiento y que la gente estaba aguantando hambre en Venezuela. Está hoy a 4 días de las elecciones, está arrepentido. ¿Qué tiene para hacer esas afirmaciones? Se la paso de inmediato. Tengo 18 hojas, doctor Petro, de los tweets que usted ha escrito durante todos estos años de Maduro, sobre Maduro y sobre Chávez, a quien usted asesoraba, en términos de economía. En términos de economía. La Asamblea Constituyente. Le voy a pedir respeto. La Asamblea Constituyente. Le voy a pedir respeto. La apoyó. No, le voy a pedir, doctor Petro, pero yo le pregunto. Le voy a pedir respeto. La Asamblea Constituyente. Le voy a pedir respeto. La apoyó. No, yo le voy a pedir, doctor Petro, pero yo le pregunto. Bueno, ahí está Felipe como ayuda de memoria. Felipe, entrevista 4 días antes de las elecciones del 2018 y termina, como usted acaba de escuchar, con Gustavo Petro pidiendo respeto. Y se sorprende de algo de lo que está pasando. No estaba demasiado cantado. Me parece un tipo incapaz, le dijo a Nicolás Maduro. Que le produce desconfianza. Enorme desconfianza. Es que yo estoy con Petro, lo que dijo Petro. Lo que pasa es que Petro en ese momento, Felipe, termina haciendo algo diferente a lo que decía. Claro. Que Maduro me produce una enorme desconfianza. Lo dijo Gustavo Petro. A mí también. Soy petrista de Petro del año 2018. Sí. Pero no quiere decir que hoy no le tenga desconfianza. Lo que pasa es que Petro... no le tiene desconfianza. No le tiene, porque ha ido más de 5 veces a Venezuela desde que es presidente. Es defensor de oficio. Eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. No le tiene desconfianza. La defensa de ayer, la salida defendiendo al régimen frente a la detención de María Corina Machado, deja en evidencia que es un defensor del régimen. Claro. Ninguna desconfianza.
desconfianza, por Dios. Diciendo que eran noticias falsas. Pues, Héctor, yo tengo una impresión con aquí un poquito las posiciones ambiguas con el gobierno venezolano las hemos tenido durante los últimos 20 años. O es que se nos olvidan los abrazos de Uribe con Chávez, o es que se nos olvida el mejor amigo, ¿cómo es? El nuevo mejor amigo de Juan Manuel Santos. El único que ha sido coherente en una posición que a mi modo de ver era torpe, pero fue absolutamente coherente desde el primer día hasta el último, fue el presidente Duque. Los demás, todos han tenido una posición absolutamente ambigua y equívoca, y no han sabido los gobernantes de Colombia qué hacer con la dictadura venezolana. Esa es la verdad. Y Petro tampoco. Petro pues tampoco sabe y pisa huevos. Y ahora, claro, la diferencia entre, digamos, Uribe y Santos con Petro, pues es que, claro, Petro tiene parte de su corazoncito con esa idea revolucionaria de Chávez y tal. Claro, por supuesto que sí. Pero yo no coincido en eso. Pero además tiene derecho a tener ese pensamiento. Una cosa es tiene todo el derecho, pero lo que no me parece bien es que él lo haya negado en campaña. Es que él lo negó en campaña. Pero es que no se les dígalo de frente y la gente decidirá si vota o no por alguien que simpatiza con Maduro. En eso estoy de acuerdo, pero todos lo sabíamos. Como quedó claro en la entrevista que le hacía, en la entrevista que le hacía Néstor a Petro. Pues es que la gente tenía, es que no era sino investigar un poquito para saber cuál era la posición de Petro con... Estoy buscando un video mío de hace casi 30 años, 25 años, en un debate que me tocó con Petro, y yo le decía que él era chavista y efectivamente él defendía a Chávez, pero no lo he logrado encontrar. La primera persona que trajo a Chávez, luego de haber sido liberado por Rafael Caldera, Colombia fue Petro. Por eso digo, todos sabíamos que él era chavista. ¿Quién no sabía? Pero en la campaña decían que el castrochavismo era una caricatura. El hecho de que usted, Héctor, y yo lo supiéramos, y se lo dije a Petro, los 12 millones de votantes no tenían por qué saberlo. No quiere decir que no haya engañado a la gente. Pues claro que, y dijo aquí, se lo voy a repetir textualmente, Felipe, le tengo una enorme desconfianza a Nicolás Maduro, y se echa la diatriba antimadurista. ¿Y usted cree que el Petro que está hoy participando en el acto de posesión de Nicolás Maduro es el mismo Petro que estuvo en esta cabina en el año 2018? Y en la respuesta pues claro que no. En la respuesta usted incluso hace un matiz frente a Chávez y la enfoca toda contra Maduro. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, hace como unas salvedades frente a Chávez y Maduro. Pero hay algo que yo sí creo que es importante recordar. La famosa frase de Armando Benedetti, nuestro admirable embajador en Venezuela, ex embajador en Venezuela. Petro es el canciller de Biden, y en parte la vacilación y la guabinosidad, permítame, el guabineo podría haber sido un poquito más corto. Es que los gobernantes colombianos se mueven un poco al ritmo de la posición de Estados Unidos frente a Venezuela. Entonces era el canciller de Biden un rato y ahora es el enemigo de Trump, y esto es un galimatías. Y el gringo ahí. El gringo ahí. No me saque al gringo de la ecuación. ¿Sacamos al gringo de la ecuación o no? No, el gringo es en la ecuación. La parte de los gringos, hombre. Bueno, Felipe, los gringos van a jugar y van a jugar diferente ahora cuando venga el señor Donald Trump. Es que todo esto, una cosa es con Biden, otra muy diferente. Y otra con Trump. Otra va a ser una cosa es con guitarra y otra es con violín. No, y a partir de hoy, Néstor, con todo eso que estamos discutiendo, yo creo que hay un efecto político de esto en Colombia, es que las suspicacias sobre el verdadero talante democrático del presidente Petro, y más aún sobre sus intenciones en el 2026, se van a disparar. No digo que yo tenga esas alarmas o esas suspicacias, pero es muy diferente, por ejemplo, cuando Santos llamó a Chávez nuevo mejor amigo, que por muchas razones todo el mundo entendía que era una acción pragmática dirigida a restablecer las relaciones, a obtener su apoyo para el proceso de paz que quería hacer, etcétera, a estas manifestaciones de una persona que se sabe que ha tenido simpatías ideológicas de muy vieja data con este régimen. Entonces, a partir de hoy, Néstor, en Colombia yo creo que las suspicacias sobre el talante democrático de Petro y su intención o no de respetar los parámetros constitucionales de la democracia colombiana inevitablemente se van a disparar. Eso va a ser un efecto de esto. Eso hace efectivamente parte del debate de cómo en Colombia se puede
predicar algo diferente a lo que se está aplicando en el tema de Venezuela. Entiendo eso, muchas gracias, pero, Andrés. Son las 8:58 minutos. Señor Héctor, para terminar. Es que a mí sí, no, yo lo que estoy en desacuerdo es en que la gente estuviera engañada. A mí me parece que la gente sabía de lo que pensaba el presidente. No, pero no todo el mundo, Héctor. Petro. Por él votaron 12 millones de personas, estoy seguro que no veo por qué unos sí y otros no. O le creyeron. No veo por qué unos sí y otros no. Por la misma razón todos sabíamos, porque era una postura pública. A Alejandro Gaviria, una cantidad de gente informada, que en teoría tendría que saber quién es Petro. Ustedes terminaron votando por Petro. Y Rudolf Homs no sabían. Santos no sabía quién era Petro. La afinidad ideológica de Petro, pues francamente no creo que ustedes tengan en tan baja estima al doctor Gaviria y al doctor Homs, que son unas personas informadas e inteligentes. Obviamente ellos sabían de qué era que se trataba. Todos lo sabíamos, y unos tomaron una postura y fueron y votaron por Petro, otros tomamos otra postura, y yo, por ejemplo, jamás he votado por Petro, entre otras cosas, porque he sabido de eso que pone en entredicho, en eso estoy de acuerdo, pero no de ahora, sino de siempre, su postura frente a la democracia liberal. Petro no ha sido un convencido de la democracia liberal, se ha acomodado a la democracia liberal y ha jugado dentro de la democracia liberal, pero no es un convencido de la democracia liberal, y por eso yo jamás he votado por él. Felipe, Rudolf Homs, Alejandro Gaviria, Antanas Mockus, Claudia López, todos los que creyeron el Catherine cuento Miranda. de los tallado en piedra. Roy Barreras, Armando Benedetti, los mandamientos, no cambiaré, Juan Fernando Cristo, no soy castrochavista, no cambiaré la Constitución, no convocaré a una asamblea constituyente. Bueno, pero hoy es que, Néstor, una cosa es tener una política exterior pragmática, es una cosa muy distinta a ser cómplice de un dictador. O sea, son dos, ahí hay una distancia inmensa. El pragmatismo defiende los intereses nacionales, eso es verdad, pero con ciertos límites en términos de los valores. Esto, lo que ha pasado con la presencia del embajador de Colombia hoy en Venezuela, es ser cómplice, es avalar una violación sistemática de derechos humanos.